Tubo digestivo, organización general. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y sus estructuras asociadas, que son la vesícula biliar y las glándulas accesorias, como son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. La luz del tubo digestivo se corresponde físicamente y funcionalmente al exterior corporal. La organización estructural básica del tubo digestivo se mantiene a lo largo de toda su longitud. Así, la pared del tubo digestivo se encuentra formado por 4 capas. Una capa más interna, la mucosa, luego se encuentra la submucosa, luego se encuentra la muscular y la última capa puede ser la adventicia o la serosa, dependiendo del sector del tubo digestivo. La capa mucosa es la que experimenta mayor variación a lo largo del tubo digestivo. Como podemos ver en esta serie de imágenes de microscopía óptica, se puede observar que la mucosa del esófago es muy distinta a la del estómago, que a su vez es muy distinta a la del intestino delgado, y la del intestino grueso también es muy distinta a las otras. Si recordamos que la luz del tubo digestivo es equivalente al exterior, la mucosa, podemos decir que la mucosa digestiva es la interfaz entre el organismo y el medio ambiente. Y su estructura va a estar diseñada para cumplir funciones de barrera, de absorción, secreción y protección inmunológica. La mucosa digestiva está recubierta por un epitelio de superficie. Por debajo de esta hay una lámina propia y también hay tejido muscular que forma la muscular de la mucosa. Veamos el primer componente de la mucosa digestiva, el epitelio de superficie, que va a variar de acuerdo al sector del tubo digestivo. Para ejemplificar esto, veamos estas dos imágenes. El esófago, en esta imagen de microscopía óptica del esófago, podemos ver que está recubierto por un epitelio estratificado plano. Este epitelio va a proteger de la abrasión física del alimento que está transitando a través del órgano. También en esta segunda imagen del pasaje esófago-cardial podemos ver el epitelio estratificado plano que recubre al esófago, pero ya cuando pasamos al estómago, el epitelio se va a transformar en un epitelio cilíndrico simple. Bueno, la lámina propia. La lámina propia está formada por tejido conjuntivo laxo que presenta glándulas, vasos y componentes del sistema inmune. En estas dos imágenes se pueden apreciar las glándulas que forman parte de la lámina propia del estómago y del yeyuno. ¿Bien? La lámina propia de la mucosa digestiva además presenta vasos sanguíneos y linfáticos. Aquí podemos ver una imagen de intestino delgado en donde se hizo una tinción especial para poder evidenciar mejor los vasos sanguíneos. Como podemos apreciar en esta imagen, los vasos sanguíneos se distribuyen por toda la mucosa. Bien, estos vasos sanguíneos, además de nutrir la mucosa, en el intestino delgado cumplen un rol muy importante en el transporte de las moléculas que son absorbidas en este órgano. En esta imagen también podemos apreciar estas prolongaciones en forma de dedos llamadas vellosidades.
Bien, estas prolongaciones en forma de dedo van a aumentar la superficie de absorción de la mucosa intestinal. En este esquema ya podemos ver una vellosidad y podemos apreciar cómo los vasos sanguíneos se prolongan o llegan hasta la punta de esta vellosidad. También podemos observar los vasos linfáticos que también se extienden hacia la punta de esta vellosidad. Estos vasos linfáticos, también conocidos como vasos quilíferos, son muy importantes sobre todo en la absorción de los líquidos. La lámina propia también presenta componentes del sistema inmune, ¿bien? Estos componentes del sistema inmune se conocen como MALT o tejido linfoide asociado a las mucosas. En esta imagen de apéndice podemos ver este acúmulo del sistema inmune y acá y en el ilion también podemos ver este acúmulo de tejido linfoide. La mucosa digestiva también presenta tejido muscular liso, esta capa se llama muscular de la mucosa, bien, presenta una capa más interna, circular, donde las fibras se disponen de manera como concéntrica hacia la luz, bien, y una capa longitudinal con fibras dispuestas longitudinalmente. La contracción de estas fibras van a permitir el movimiento de la mucosa y le van a permitir formar las crestas y depresiones que van a facilitar la absorción y secreción de la mucosa. Una vez que vimos cómo se estructuraba la mucosa digestiva, podemos llegar a comprender un poco mejor la correlación existente entre la estructura y la función que tiene esta mucosa digestiva. En cuanto a su función de barrera de antígenos, microorganismos, muchos de estos patógenos y sustancias nocivas, el epitelio que recubre la superficie del tubo digestivo, junto con las uniones intercelulares existentes entre las células epiteliales, van a actuar como una barrera que separa el medio luminal y el interior del organismo. En cuanto a su función de absorción de sustratos metabólicos, vitaminas, agua y electrolitos, los sectores del tubo digestivo encargados de la absorción presentan prolongaciones, como vimos, en forma de dedos y digitiformes llamadas vellosidades que aumentan la superficie de absorción de la mucosa. Además, las células epiteliales presentan en su membrana pequeñas prolongaciones llamadas microvellosidades, que también van a aumentar la superficie de la absorción. En cuanto a la función de secreción de ácido clorhídrico, mucina, enzimas y hormonas, el epitelio y las glándulas presentes en la mucosa digestiva van a estar encargadas de la secreción de estas sustancias. Además, vimos que en la lámina propia había plasmocitos como parte del MALT, del tejido linfoide, que van a secretar anticuerpos. También la mucosa digestiva va a ejercer una función de protección inmunológica gracias al tejido linfoide asociados a las mucosas. La segunda capa que se encuentra en el tubo digestivo es la capa submucosa.
Esta está formada por un tejido conjuntivo denso y regular, que presenta vasos sanguíneos, vasos linfáticos, plexos nerviosos y glándulas en algunos sectores. En estas dos imágenes de microscopía óptica de estómago y del colon, podemos ver los vasos sanguíneos, que son de mayor calibre que los que habíamos observado a nivel de la mucosa, que están presentes en esta capa. Estos vasos van a enviar ramas hacia la mucosa y también van a enviar ramas hacia la muscular. La capa submucosa presenta un plexo nervioso conocido como el plexo de Meissner. Bien, aquí lo vemos a mayor aumento, el plexo, y podemos ver que está formado por una red de fibras nerviosas amielínicas y a su vez células ganglionares. En esta imagen podemos ver los somas de estas neuronas ganglionares. Además, en algunos sectores del tubo digestivo, como son el esófago y el duodeno, aparecen glándulas, como podemos ver aquí. La tercera capa, la capa muscular, está formada por tejido muscular liso. A lo largo de toda la longitud del tubo digestivo presenta una capa circular, bien, cuyas fibras musculares lisas se disponen de manera concéntrica. Esta capa concéntrica a la luz, esta capa al contraerse mezcla y comprime el alimento. Luego hay una capa más externa, que es la capa longitudinal externa, con fibras musculares que se disponen de manera longitudinal y cuya contracción impulsa el contenido luminal. La capa muscular, olvidé comentarles que a nivel del estómago, la capa, aparece una tercera capa, una capa oblicua más interna. Bien. Entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa, que está presente a lo largo de todo el tubo digestivo, hay un plexo nervioso conocido como el plexo de Auerbach o plexo mientérico. Nuevamente, este está compuesto por fibras nerviosas y neuronas ganglionares. Por último, la última capa está formada por una capa serosa o una capa adventicia. Bien, la capa serosa está compuesta por un epitelio plano simple llamada mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente correspondiente al peritoneo visceral. Como podemos ver aquí en el estómago, aquí observamos el tejido conjuntivo y aquí vamos a observar el mesotelio. La serosa está presente en aquellas porciones del tubo digestivo suspendidos dentro de la cavidad peritoneal. Las porciones del tubo digestivo que no poseen serosa, por ejemplo, la porción torácica del esófago y porciones de estructuras abdominales y pélvicas que están fijadas a la cavidad de la pared, presentan únicamente un tejido conjuntivo llamado adventicio. Un concepto importante es que el epitelio del tubo digestivo tiene una alta tasa de renovación. En el caso del esófago, que como vimos está revestido por un epitelio estratificado plano, las células madre se localizan en la superficie basal del epitelio. Estas células madre proliferan y por eso es frecuente observar, como vemos aquí, figuras mitóticas en la base del epitelio. Si hacemos una tinción para evidenciar las células que están proliferando, como vemos en esta imagen, estas entonces se van a localizar en la base del epitelio.
Las células del esófago entonces van a proliferar y algunas comienzan a diferenciarse y migrar hacia la superficie del epitelio. A medida que estas se van diferenciando, se transforman en células espinosas. Estas células en tránsito entonces van a continuar su migración hacia la superficie hasta transformarse en células maduras, es decir, células escamosas, y estas finalmente se van a morir y descamar. El tiempo de reemplazo de estas células escamosas es de aproximadamente 7,5 días. Entonces, las células escamosas del esófago tienen una tasa de reemplazo de más o menos una semana. El estómago, como dijimos, estaba revestido por un epitelio cilíndrico simple. Este epitelio continúa a lo largo de las criptas o fosillas gástricas. En la lámina propia del estómago encontramos glándulas. Estas están formadas por distintos tipos celulares. ¿Dónde se localizan las células regenerativas madre? Se localizan en una porción de las glándulas llamadas istmo. Tal como podemos ver en esta figura, en el istmo se observan células que han incorporado un análogo de un nucleótido, ¿bien? Lo cual nos estaría diciendo que estas células están duplicando su ADN y están multiplicándose. En el estómago, entonces, dijimos que las células madre estaban ubicadas en el istmo. Estas células madre ubicadas en el istmo se multiplican y se van a diferenciar y migrar hacia su ubicación final. En el caso de las células que forman parte del epitelio, de las fosillas gástricas y el epitelio de superficie, van a ir migrando a medida que se van a diferenciar esa localización y tienen una tasa de reemplazo de alrededor de 3 días. Por otro lado, las células, estas madres también van a diferenciarse para dar lugar a las células parietales, ¿bien? Que son las que van a secretar ácido clorhídrico. Bien, y se van a ubicar, como dijimos, en las glándulas. Esta tiene una tasa de reemplazo de 194 días. Las células madre, que también que están en el istmo, también dan lugar a las células principales, y estas, que son las que van a secretar, entre otras cosas, pepsinógeno, y estas también se van a ir diferenciando y migrando hasta alcanzar su lugar final dentro de la glándula. En este caso, estas células tienen una tasa de reemplazo de 54 días. La mucosa del intestino delgado presenta, como dijimos, proyecciones en forma de dedos llamadas vellosidades. Estas vellosidades están recubiertas por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, que son estas que vemos aquí de color magenta, y en su membrana propia presenta glándulas llamadas criptas de Lippertz, que también tienen células absortivas y células caliciformes. En el caso del intestino delgado, las células madres se localizan en la base de las criptas. Estas células madres también proliferan y se diferencian. Se diferencian dando lugar a las células absortivas y a las células caliciformes. Bien, nuevamente, estas células también, a medida que se van diferenciando, van migrando hasta llegar a su localización final en las criptas y en las vellosidades. La tasa de reemplazo de las células absortivas y de las células caliciformes es de alrededor de 3 días. Las células madre que se encuentran en la base de la cripta también dan lugar a las células
de Punnett, que se van a ubicar en las criptas, y tiene una tasa de reemplazo de alrededor de 15 días. El intestino grueso está recubierto por un epitelio cilíndrico simple, que también en su lámina propia presenta criptas de Lieberkühn, que tiene células cilíndricas, está recubierto también por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. En el caso del intestino grueso, las células madres se localizan en la parte media de la cripta y darán lugar a través de un proceso de diferenciación en las células cilíndricas y también en las células caliciformes. Bien, el proceso de diferenciación ocurre de manera parecida a lo que ocurre a los otros sitios del tubo digestivo, con una migración de las células hasta su localización final a medida que se van diferenciando. La tasa de reemplazo de estas células es de alrededor de 5 días. Bien. Por su localización en el organismo, el tubo digestivo está sujeto a daño químico y microbial. Para mantener la integridad del epitelio, el tubo digestivo presenta múltiples mecanismos. Veamos entonces un ejemplo de cómo el estómago responde ante una injuria. Si el daño ha sido superficial, se van a desencadenar una serie de mecanismos contra el ácido que el mismo estómago produce. Se va a secretar entonces mucus con un pH alcalino que va a proteger contra el pH acídico del medio, de la luz. Se restablece la red vascular y a su vez se estimulan todos los mecanismos de proliferación y migración de las células que provienen del istmo, de las glándulas. En el caso de que el daño sea glandular, la producción del ácido se va a ver comprometida porque las células parietales, o sea, las células que secretan ácido clorhídrico, se atrofian y entonces las glándulas se van a repoblar con un tipo de células híbridas similares a las células principales. Y esto va a suceder hasta que se retorne a la homeostasis. Bien, y por aquí vamos terminando. Para esta clase les recomiendo la siguiente bibliografía. Bueno, pueden leer este tema en el libro Fawcett, que es un clásico de histología. También pueden consultar el Geneser, el libro Ross, y pueden ver imágenes en el microscopio virtual de nuestro departamento y en el microscopio virtual del Histology Guide. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por el libro.